Bueno, pues, gracias por las porras. Ahora son muy pocos, pues, ¿verdad? ¿Son todos ya? ¿Sí? Bueno, ¿y todos son médicos? ¿Sí? ¿De qué especialidad o de qué o no? ¿Cómo? Dentista. Ok. ¿Y los demás sí son médicos? ¿Sí? ¿De alguna especialidad en particular? Ajá. ¿Qué otra especialidad hay? Ajá. Ok, ¿qué más? ¿Ya? Bueno. Ok. No, se los pregunto para saber cómo qué tanto qué tanto comentarles en cuanto a algunos términos, ¿sí? Y hacer algunas explicaciones, ¿sí? ¿Qué tal si me encuentro por ahí algún colega hematólogo, oncólogo, no sé, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Aquí está. Estos son algunos datos nada más para ponernos en antecedente, pues, acerca de el cáncer y el SIDA, ¿sí? Dice aquí que aproximadamente, digamos, la tercera parte de los pacientes que tienen SIDA van a tener algún cáncer en el curso de su enfermedad, ¿sí? No estoy hablando de linfoma, estoy hablando de todos los tipos de cánceres, ¿sí? Y también cerca de la tercera parte de las muertes en esto del SIDA, pues también se relacionan con el cáncer. Entonces, pues el cáncer es algo muy importante en esta enfermedad, ¿sí? Ahora bien, ya hablando de lo que yo les voy a comentar de los linfomas, 10% de estas neoplasias corresponden a neoplasias del tejido linfoide, que es precisamente las que yo les voy a comentar, ¿sí? Aquí tenemos algunas de las neoplasias que definen SIDA, ¿sí? Y entre ellas pues están los linfomas, ¿sí? Bueno, fíjense que los estados de inmunosupresión, ¿sí? Los pacientes que viven con estados de inmunosupresión, con defensas bajas, con linfocitos T disminuidos, ¿sí? Tienen un riesgo muchísimo más alto de tener neoplasias, ¿sí? Los pacientes con VIH, pues antes se morían rápido, ¿sí? Eran diagnosticados con VIH y prácticamente morían pronto por infecciones oportunistas. Gracias a los tratamientos antirretrovirales actuales, gracias a muchos antibióticos y el mejor uso que se hace de ellos, pues estos pacientes ya no mueren pronto, ¿sí? Entonces eso ha permitido que pase el tiempo necesario para que desarrollen cánceres, entre ellos pues los linfomas, ¿sí? Y ustedes pueden ver aquí que la población que tiene VIH, ¿sí? Tiene un riesgo muchísimo más alto de tener los linfomas, ¿sí? Vean, por ejemplo, que el riesgo es de 60 a 165 veces más alto de tener un linfoma difuso de células grandes B, que es el linfoma más común que tenemos, tanto en los pacientes que tienen VIH como en los que no, ¿sí? Pero hablando de las variedades que ya son más propias de la gente que vive con inmunosupresión, pues tenemos que hasta 400 veces incrementa el riesgo de tener un linfoma de Burkitt o un linfoma inmunoblástico, hasta 1000 veces de tener un linfoma primario del cerebro, ¿sí? Y 15 veces más, o sea, no tantas veces, de tener otros linfomas diferentes a estos que están aquí. O sea, vean ustedes que el riesgo puede ser así bien alto, como hasta 1000 veces más de tener linfomas raros como el linfoma cerebral, ¿sí? Y aquí tenemos cómo se clasifican los linfomas. Los linfomas todos son neoplasias, son cánceres del tejido linfoide, ¿sí? Y como tenemos linfocitos B y linfocitos T, pues así se clasifican, ¿sí? Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y como ustedes pueden ver, hay muchos linfomas, ¿sí? Todos son distintos, todos son malignos, pues, pero todos son distintos de uno al otro, ¿sí? Todos se tratan en algún momento con quimioterapia, que es los medicamentos pues para tratar el cáncer, pero la quimioterapia o el tratamiento no es igual, o sea, dependiendo de qué tipo exacto de linfoma tenga ese paciente, será el tratamiento en particular. Hay linfomas que se llaman de alto grado de malignidad, es decir, linfomas que rápidamente se manifiestan, rápidamente avanzan y pueden acabar con la vida de un enfermo si no se tratan rápido, ¿sí? Y linfomas de bajo grado de malignidad, que son linfomas indolentes, así se llaman, el paciente muchas veces ni siquiera siente que lo tiene, no se curan, sí, pero y generalmente no matan, sí, no matan, pero generalmente no se curan. Esas son, hacia grandes rasgos, la forma en que se pueden dividir, ¿sí? Hablando de los linfomas que se asocian a VIH, pues tenemos estos, ¿sí? Esta es la clasificación, igual es la misma clasificación de la OMS, ¿sí? Y pues para no hacer los bolas, mejor vamos a pasar a la diapositiva que sigue, porque aquí tenemos los linfomas más comunes en estos pacientes, ¿sí? Como ustedes vieron, pues hay muchos tipos de linfoma, pero
el más común de todos, 60%, es el linfoma difuso de las células grandes B, así se llama, que es el mismo linfoma, les decía yo, que le da a la gente que no tiene VIH, ¿sí? Pero después tenemos 20% del linfoma de Burkitt. Yo en la mañana estaba leyendo un estudio que hicieron en niños, ¿sí? Porque pues hay mucho escrito en adultos, pero muy poquito en niños. Y en niños parece ser que el Burkitt es el primero, seguido del difuso de células grandes, como que se invierte un poco, ¿sí? Pero bueno, esto es en adultos, sí, 60% el difuso, 20% el de Burkitt, primario del cerebro, 15%, y luego ya todos los demás, vean ustedes que los porcentajes son muy bajitos, o sea, todo lo que sigue acá son linfomas ya variedades raras, ¿sí? Entonces digamos que los más comunes son el difuso de células grandes, ¿sí? El de Burkitt y el primario del cerebro, ya los demás son más raros, ¿sí? Ah, caray. Gracias. Esto es algo importante, por eso que bueno que no se la brincó, ¿sí? Porque sucede que a medida que el paciente tiene más inmunosupresión, es decir, menos linfocitos TCD4, ¿sí? Pues el riesgo de tener una neoplasia como un linfoma aumenta, ¿sí? Y también, ¿sí? El tipo de linfoma pues va de acuerdo a la cantidad de linfocitos TCD4. Entonces tenemos que la mayor parte de los linfomas, de los que hablamos ahorita, pues aparecen cuando el paciente tiene una severa disminución de estos linfocitos TCD4, ¿sí? Incluso vean que el linfoma primario del cerebro aparece en pacientes que ya casi no tienen CD4, o sea, menos de 50, o sea, pues ya prácticamente no tiene, ¿sí? Pero hay otros linfomas, como el de Burkitt, por ejemplo, que aparece con cifras relativamente altas de CD4, o sea, más de 200, ¿sí? Y en cuanto a la carga viral, pues también la mayor parte de los linfomas aparecen cuando el paciente está descontrolado en el VIH, es decir, que la infección está todo lo que da, ¿sí? Y bueno, el VIH por sí mismo, el virus, el VIH, no es el que causa los linfomas. El VIH, el propio VIH no causa linfomas, pero el VIH pone las condiciones adecuadas para que otros virus que sí causan linfoma lo hagan, ¿sí? Entonces el VIH por sí mismo no da linfomas, pero otros virus sí, ¿sí? El VIH propicia un estado de proliferación del tejido linfoide al aumentar las citocinas que hacen esto, como la interleucina 6, la interleucina 10, y también propicia un estado de acumulación de anormalidades genéticas en los linfocitos activados. Y todo esto junto es lo que sí da el linfoma, ¿sí? Entonces el VIH por sí mismo no da linfoma, pero todas estas situaciones sí, ¿sí? Aquí tenemos nada más, este es un esquema del VIH y ustedes pueden, bueno, ustedes ya saben pues que codifica para varias proteínas, entre ellas esta proteína TAT, ¿sí? Que aunque no causa linfoma, ¿sí? Vean ustedes que favorece el incremento de factor estimulante vascular endotelial, ¿sí? Factor de crecimiento vascular endotelial, que es un factor angiogénico. Las neoplasias necesitan vasos para poder crecer, necesitan arterias, venas, etcétera, ¿sí? Y este factor lo hace, ¿sí? Y bueno, otros virus, por ejemplo el virus Epstein-Barr, ¿sí? El herpes virus humano tipo 8, están muy relacionados con estos linfomas, ¿sí? Vean los porcentajes, ¿sí? Hay linfomas, por ejemplo, el linfoma cerebral tiene 100% de virus Epstein-Barr, ¿sí? O por ejemplo, el linfoma primario de las cavidades tiene 100% de este virus, herpes virus humano tipo 8, entonces estos son los virus que sí dan linfoma, ¿sí? El virus Epstein-Barr, el herpes virus humano tipo 8, ¿sí? Y vean cómo también se relaciona con muchas anormalidades genéticas, ¿sí? Las anormalidades genéticas, ¿sí? Los cromosomas malos, pues, cuando se expresan en estos linfocitos activados, pues dan origen a neoplasias. Entonces aquí tenemos el virus Epstein-Barr, ¿sí? Les digo que el virus Epstein-Barr sí se relaciona mucho con las neoplasias, ¿sí? Entonces el virus Epstein-Barr pues infecta los linfocitos B, ¿sí? Al infectarlos permite que se activen, al activarlos, ¿sí? Crea un estado de infección crónica con expresión de todas estas proteínas que tenemos aquí, y todas estas proteínas lo que hacen es incrementar la proliferación celular y disminuir la muerte celular, disminuir la apoptosis. El resultado de todo esto es una proliferación descontrolada de estos linfocitos, que es lo que va a dar origen al linfoma, a la neoplasia, ¿sí? Otro virus que ocasiona linfoma, pues ya lo vimos en el cuadro, es el herpes virus humano tipo 8, ¿sí? Este herpes virus humano tipo 8 es el que causa el sarcoma de Kaposi,
sí, que ya oirán hablar de él. Es una neoplasia muy común en los pacientes con VIH, sí, pero también causa linfoma, sí. Este no nomás infecta los linfocitos, infecta otras células y este crea un estado de desequilibrio interno en el paciente con unas citocinas así todas descontroladas, sí, por la expresión de todos estos factores, sí. Este es un virus muy inteligente, sí, porque crea ciclina viral. Esto de V significa que es el virus la que la produce, sí, y varios interleucinas y factores de crecimiento virales que son los que mantienen el estado de infección, el estado de proliferación de los linfocitos, sí, e inhibe la muerte celular de estos linfocitos. Entonces es fácil pensar que cuando todo esto pasa, pues el paciente tiene un crecimiento exagerado de estos linfocitos y dan origen a tumores. Los hematólogos los dividimos así de esta manera. Linfomas que vienen del centro germinal, ¿sí?, que son linfomas que tienen buen pronóstico, y linfomas que son postgerminales, ¿sí? Y entonces estos ya pierden su buen pronóstico y se relacionan con cuentas de CD4 más disminuidas. Y bueno, pues ¿cómo se manifiestan estos linfomas? Pues bueno, son neoplasias, son cánceres del tejido linfoide. Por lo tanto, la principal manifestación serán las adenopatías. Adenopatía significa pues crecimiento de los ganglios linfáticos, ¿sí? Y es la principal manifestación de estos linfomas junto con la presencia de síntomas B. Los síntomas B son la pérdida de peso, la fiebre, ¿sí?, y la diaforesis vespertina o nocturna. Estos son los síntomas B, así se llaman, ¿sí? Entonces, estas son las manifestaciones más frecuentes, pero puede haber una serie de manifestaciones dependiendo de dónde esté el linfoma. Por ejemplo, si el linfoma infiltra el hígado y el vaso, pues va a dar hepatoesplenomegalia, crecimiento de estos órganos, ¿sí? Si el linfoma infiltra el sistema nervioso central, pues va a dar síntomas neurológicos, ¿sí? Si el linfoma infiltra la médula ósea, pues va a dar citopenias, anemia, trombocitopenia o leucopenia, ¿sí? Y así puede dar lugar a varios síndromes, por ejemplo este síndrome de lisis tumoral, ¿sí?, en donde la misma destrucción o muerte de estos linfocitos anormales, linfocitos malignos, da origen a un desequilibrio hidroelectrolítico que puede llevar a falla renal y a muerte del paciente por desequilibrio del potasio y de otros electrolitos, ¿sí? O bien este síndrome que se llama síndrome de la vena cava, ¿sí? La vena cava regresa la sangre hacia el corazón, y cuando el paciente tiene una masa mediastinal, es decir, un tumor aquí en el mediastino, ¿sí?, en el pecho, pues ese vaso se comprime, y lo importante no es que se comprima ese vaso, es que se comprime el corazón, se comprime las vías respiratorias, y esto puede generar un estado de gravedad en este paciente, ¿sí? Así estadiamos a los linfomas, ¿sí? Esto es para ver el grado de extensión que tengan los linfomas, ¿sí? Fíjense, estadio 1 es cuando el tumor está en una sola región anatómica. Por ejemplo, en el dibujo pues está solamente el cuello afectado, ¿sí? Estadio 2 es cuando tiene 2 o más regiones anatómicas afectadas, pero arriba o abajo del diafragma, o sea, un solo lado, por arriba las dos o por debajo las dos. En el dibujo están pues las dos por arriba del diafragma, ¿sí? Estadio 3 es cuando afecta tanto arriba como abajo del diafragma, ¿sí? Eso se llama estadio 3. Y el estadio 4 es cuando afecta órganos extralinfáticos, por ejemplo el hígado. El hígado no es linfático. Cuando afecta el vaso sí es linfático, es como un ganglio grandotote, ¿sí? Entonces cuando afecta el vaso no hace 4, pero cuando afecta médula ósea, o cuando afecta hígado, o cuando afecta pulmón, etcétera, etcétera, ahí sí es un estadio 4. Entonces digamos que es el estadio más avanzado, ¿sí? Y entonces le ponemos A si el paciente no tiene esos síntomas B, de los que les hablaba hace rato, B si el paciente sí tiene síntomas B, fiebre, diaforesis, pérdida de peso, ¿sí? Y le ponemos también una X si el paciente tiene una bola que mida más de 10 centímetros, ¿sí? Así es como hacemos el estadiaje. Y bueno, vean ustedes que los ganglios pues son el principal sitio de manifestación, de actividad de estos linfomas, pero puede afectar a muchos otros lugares fuera del sistema linfático, por ejemplo, el tubo digestivo, ¿sí? Y entonces si afecta el tubo digestivo, pues va a dar dolor abdominal, estoy hablando, ¿sí?, sangrado, perforación, obstrucción intestinal, dependiendo de dónde esté, ¿sí? Si afecta la médula ósea, ya les había dicho que da citopenias, ¿sí? Si afecta el hígado, pues megalias, ictericia, etcétera. Si afecta el pulmón, pues derrame pleural o nódulos, ¿sí? Y si afecta el cerebro, pues por lo común los pacientes están asintomáticos o pueden tener síntomas neurológicos. Bueno, ¿cómo diagnosticamos el linfoma? El diagnóstico por fuerza exige que se tome una biopsia, ¿sí? O sea,
tomarle un pedazo del ganglio crecido o todo el ganglio crecido y estudiarlo. ¿Sí? Es la única forma de hacer el diagnóstico del linfoma. ¿Sí? No se puede diagnosticar linfoma si no le hacen una biopsia. ¿Sí? O sea, lo podrán sospechar, pero nunca confirmar el diagnóstico. ¿Sí? Entonces el diagnóstico requiere por fuerza hacer una biopsia. ¿Sí? No, ahí dice no BAF, hay una biopsia especial que donde pican el ganglio con una aguja y sacan muestra, ¿sí? Pero en este caso de los linfomas eso no sirve. Tiene el cirujano que hacer la extracción completa del ganglio o traerse la mitad de la bola, un pedazo grande pues del tumor, ¿sí? Le hacemos exámenes completos al paciente para ver cómo está su estado general de salud, cómo está el hígado, cómo está el riñón, cómo está la médula ósea, etcétera, etcétera. Estos son marcadores tumorales de HL, beta 2 microglobulina, y le hacemos una tomografía ahora sí que de todo el cuerpo, ¿sí? Cuello, tórax, abdomen, pelvis, pues para saber dónde tiene actividad, ¿sí? Para saber dónde tiene los ganglios crecidos, para saber si es 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Biopsia de hueso cuando vemos citopenias, y dependiendo de dónde esté la afección, pues podemos tomarle más exámenes, ¿sí? Si está cerebral, pues una punción lumbar, etcétera, ¿sí? Bueno, en cuanto al tratamiento, pues ya estamos en problemas desde que ustedes leen esto. No hay un tratamiento óptimo definido, ¿sí? Es decir, los expertos a nivel mundial no se han puesto de acuerdo cuál es el mejor tratamiento para estos pacientes, ¿sí? En los pacientes que no tienen VIH, que no tienen SIDA, ¿sí? El tratamiento convencional es la combinación de una quimioterapia que se llama CHOP, así se llama la quimioterapia, con rituximab, que es un anticuerpo que va contra el CD20 de los linfocitos B. Ese es el tratamiento que se le da a los pacientes que no tienen VIH. Pero para los pacientes con VIH no hay un acuerdo de qué sea mejor darles, ¿sí? Fíjense, parece ser que lo mejor es este esquema que se llama EPOCH, con dosis ajustadas. Se llama ajustadas porque la dosis se ajusta a las condiciones del paciente. Si no se le da así un tratamiento X, sino se ajusta la dosis de acuerdo al paciente, ¿sí? Y se le tiene que dar apoyo con factores de crecimiento, ¿sí? Aquí dice que se considera el estándar, pero hay muchas interrogaciones porque no todos los autores lo aceptan así, ¿sí? El rituximab, solamente que tenga linfocitos TCD4 por arriba de 50, hay que darlo. Si tiene por debajo de 50, incrementa el riesgo de infecciones, entonces es mejor no darlo, ¿sí? El tratamiento antirretroviral es muy importante, el tratamiento profiláctico al sistema nervioso central también, ¿sí? El tratamiento profiláctico pero contra infecciones también, y la radioterapia a las lesiones voluminosas, ¿sí? Aquí tenemos un estudio que ya tiene mucho tiempo, vean, es del 2001, pero ya desde entonces, ¿sí? Se comparó a estos pacientes entre darles el tratamiento antirretroviral junto con la quimioterapia o no darles con la quimioterapia el tratamiento antirretroviral. Y como ustedes pueden ver aquí en el dibujo, ¿sí? Los pacientes de la línea sólida, los que le dieron tratamiento antirretroviral junto con la quimioterapia, son los que vivieron más, es a los que les fue mejor, que se murieron menos. Entonces desde ese entonces ya se considera que es mejor darle a estos pacientes el tratamiento antirretroviral, ¿sí? Entonces el tratamiento antirretroviral debe darse junto con la quimioterapia, ¿sí? Porque su uso pues hace que le demos mejor tratamiento a ese paciente. Nos hace menos anemia, menos leucopenia, tiene menos infecciones, se muere menos, ¿sí? Lo único que hay que vigilar es que pues puede tener interacciones con la quimioterapia, ¿sí? Entonces ya eso le toca al hematólogo elegir la mejor quimioterapia de acuerdo al tratamiento que ya tenga el paciente, ¿sí? Y bueno, este es un cuadro con varios de los esquemas de quimioterapia que les damos a estos pacientes, ¿sí? Yo les decía que el tratamiento actual, el que dicen los expertos que es el mejor tratamiento, es este que está en negrito, ¿sí? Porque vean ustedes que es el que tiene mejores resultados a largo plazo, ¿sí? De todos los que están aquí, a 2 años es el que tiene más supervivencia, es decir, el que tiene más pacientes vivos a largo plazo, ¿sí? Aunque bueno, todos los demás le siguen muy de cerca, pues, o sea, no hay grandes diferencias en realidad. Por eso es que muchos otros consideran que el tratamiento estándar es este, R-CHOP, ¿sí? Que le sigue muy de cerca al EPOCH, pero en realidad pues no hay un acuerdo, todavía no se ponen de acuerdo los expertos que es mejor. Lo que usamos aquí es esto, rituximab con dosis ajustadas de EPOCH más factor de crecimiento para ayudar al paciente a que se recupere pronto. Es importante dar quimioterapia intratecal a estos pacientes porque el linfoma se mete al cerebro y la quimioterapia no llega al cerebro porque está guardada por algo que se llama barrera hematoencefálica. Entonces al paciente le hacemos 4 a 6 punciones lumbares, ¿sí? Y ahí le aplicamos quimioterapia, ¿sí? Esto es para tratar de evitar que el linfoma regrese ahí al sistema nervioso central, ¿sí? Y bueno, lo que perseguimos es esto, que se desaparezcan las lesiones, es decir, que se desaparezcan las adenopatías,
¿sí? Que no haya evidencia clínica de enfermedad, que en un estudio que se llama PET, ¿sí? Todas las lesiones que queden sean negativas, es decir, cicatrices nada más, ¿sí? Que no haya ni hígado, ni vaso, ni nódulos palpables, ¿sí? Y que todos los sitios que inicialmente tenían enfermedad, como la médula ósea o el cerebro, se hagan negativos. Eso es lo que perseguimos. Esto se llama remisión completa, ¿sí? No siempre se logra, ¿sí? Este es el sistema pronóstico de los pacientes que no tienen VIH, ¿sí? Es decir, con este sistema vemos cómo le va a ir a los pacientes a largo plazo, pero este es un sistema hecho para pacientes que no tienen SIDA, que no tienen VIH, pero resulta ser que también se puede aplicar a los pacientes con VIH y nos puede definir el pronóstico. Mientras más de estas características tenga, vean ustedes, mientras más puntos acumule, a 5 años vive menos porcentaje de pacientes, es decir, le va a ir más mal, ¿sí? Aquí tenemos una lista de factores adversos de estos pacientes, ¿sí? Lógicamente tener poquito CD4, tener un estadio más avanzado, un IPI, que es la escala anterior que les mostré más alta, ¿sí? Aquellos que son posgerminales, ¿se acuerdan de la tablita de germinales y posgerminales? Los posgerminales tienen más mal pronóstico, que no responden al tratamiento, pues lógicamente tienen más mal pronóstico, y que no respondan a la terapia antirretroviral, pues también. Bueno, fíjense que hay pacientes que no les funciona el tratamiento, o sea, ese REPOCH, si ustedes se dieron cuenta, tiene remisiones completas como en un 60, a lo mucho 70% de los pacientes. Es decir, hay un 30-40% de los pacientes que dándoles el mejor tratamiento, el REPOCH, ¿sí? No les funciona, o sea, la enfermedad les continúa, ¿sí? Eso se llama enfermedad refractaria, o bien se va la enfermedad y regresa, eso se llama recaída, ¿sí? Para estos pacientes pues ya estamos en problemas, porque el linfoma que no funciona con quimioterapia o que regresa después de haberle dado la quimioterapia es un linfoma agresivo, ¿sí? Y son linfomas que en general no se van a curar con la pura quimioterapia, ¿sí? Para estos pacientes hay muchos esquemas de rescate, ¿sí? Todos estos que tenemos aquí, así con siglas, con letras, son esquemas de quimioterapia. Cada letra es un medicamento. Los que tienen más letras, pues tienen más medicamentos, ¿sí? Bueno, pues démosle los que les demos, logramos remisiones en la tercera parte de los casos. O sea, de esos que no les funcionó nada o que recayeron, solamente la tercera parte salen adelante. El resto se mueren por su enfermedad, ¿sí? Y estos que salieron adelante, la única forma de evitar que vuelvan a recaer otra vez es hacerles un trasplante de la médula ósea, ¿sí? El trasplante de la médula ósea es la mejor terapia antineoplásica que tenemos, ¿sí? Es la mejor terapia contra el linfoma, pues, que tenemos, ¿sí? Es un trasplante autólogo, es decir, el mismo paciente es su propio donador. Es un trasplante autólogo de la médula, o sea, no se ocupa un donador hermano, ¿sí? Y bueno, estos pacientes antes, los pacientes con VIH estoy hablando, eran excluidos de estos tratamientos de trasplante por el hecho de tener VIH simplemente, ¿sí? Pero ya actualmente sabemos que les puede ir bien, así como a otros pacientes también, ¿sí? A otros pacientes que no tienen VIH, siempre y cuando cumplan estas condiciones, que sí respondan a los tratamientos antirretrovirales, que el linfoma sea quimiosensible, es decir, que pertenezca a este 30% que sí le funciona la quimioterapia, ¿sí? Que tenga adecuada función orgánica, es decir, que no le falle el riñón, ni el corazón, ni el pulmón, ni el hígado, ni nada de eso, ¿sí? Y que no tenga infecciones oportunistas activas, o sea, las pudo haber tenido, pero activas en ese momento no, ¿sí? Se ha intentado también el trasplante de hermano, pero se mueren como el 40-50% de los pacientes a los que se les intenta hacer, entonces es muy tóxico, pues no se hace, se considera experimental. Y bueno, se están probando muchas terapias nuevas para ver si mejoramos esto en estos pacientes. El segundo linfoma en frecuencia es todo eso aplica para el linfoma difuso de células grandes, que es el linfoma más común. Ahora les voy a platicar del linfoma de Burkitt, que si se acuerdan es el segundo en frecuencia, ¿sí? Y yo les dije que en los niños parece ser que es el más común, ¿sí? Bueno, es un linfoma de alto grado de malignidad, ¿sí? Se da con linfocitos TCD4 altos. En realidad estos pacientes no tienen linfocitos tan bajos, ¿sí? Y este se relaciona mucho con este virus, el virus Epstein-Barr, del que ya hablamos hace ratito, ese que sí causa neoplasias, ¿sí? Y se relaciona con estas translocaciones, o sea, normalidades genéticas, ¿sí? Translocación 814, translocación 28 y translocación 822, que son translocaciones que ponen activo a este oncogen que se llama CEMIC. Los oncogenes son genes que dan tumores. En este caso el oncogen responsable se denomina CEMIC, ¿sí? Y bueno, es un linfoma bien agresivo, ¿sí? Da muchos síntomas B, da masas y adenopatías de crecimiento rápido. De hecho, lo consideran, como aquí dice, una urgencia hematológica, porque dicen que el tumor duplica su tamaño en un día,
Entonces, si el paciente se tarda 2-3 días en que lo veamos, le hagamos el diagnóstico y todo esto, imagínense cuánto no va a crecer el tumor. Dicen que el tumor duplica su tamaño en 24 horas, entonces es una urgencia hematológica, ¿sí? Es un tumor que rápidamente da enfermedad importante en el abdomen, o sea, masa abdominal, pues, puede dar tumor facial, ¿sí? Puede tener una presentación como una leucemia aguda, ¿sí? Infiltración al cerebro y síndrome de lisis tumoral. Entonces es algo muy catastrófico en estos pacientes. Para estos pacientes, pues también la quimioterapia es la base del tratamiento. Se puede usar el EPOCH, ese que les contaba que es el mejor tratamiento para el otro linfoma, bueno, también se puede usar aquí, pero en general usamos tratamientos más agresivos como para leucemias, ¿sí? Las leucemias son bien agresivas, entonces este linfoma se parece a una leucemia en lo agresivo, entonces lo tratamos como leucemia en realidad, ¿sí? Tiene mucha posibilidad de curación, ¿sí? Luego vamos a hablar de este otro linfoma, que es el linfoma primario del cerebro, es el que le seguía en frecuencia, ¿sí? Este linfoma primario del cerebro se llama primario porque nació ahí en el cerebro, ¿sí? Ahí viene, de ahí del cerebro, no afecta a otros sitios, nada más el puro cerebro, por eso se llama linfoma primario del sistema nervioso central, ¿sí? Es el 15% de estos linfomas asociados a VIH y también es un linfoma de células B, como todos estos que hemos visto hasta ahorita, son linfomas B, de los linfocitos B, ¿sí? Si se acuerdan, era el que se presentaba con los niveles más bajos de CD4. O sea, el paciente severamente inmunocomprometido, en ese paciente es en el que se presenta este linfoma. Para que el paciente llegue a esa cifra de CD4, pues generalmente antes ya sufrió una serie de enfermedades importantes. O sea, el paciente ya está con un estado importante de caquexia, ¿sí? El paciente ya tiene otras enfermedades oportunistas y lo que viene a derramar el vaso, o sea, la gota que derramó el vaso y que puso muy mal al paciente, pues es el linfoma. Pero en realidad el paciente tiene otros muchos problemas. O sea, a estos pacientes les va muy mal porque tienen en general un estado de salud pésimo por la disminución importante de los CD4 y las infecciones oportunistas que generalmente ya tienen también, ¿sí? Entonces, tiene linfocitos T CD4 muy bajos y siempre se relaciona con el virus Epstein-Barr, es algo muy importante de recordar, ¿sí? Bueno, como es del cerebro primario del sistema nervioso central, pues lo que da son anormalidades neurológicas, ¿sí? Hemiparesia, trastornos del movimiento, afasia, confusión, somnolencia, letargo, pérdida de la memoria, cefalea, vómito y papiledema como síndrome cráneohipertensivo, ¿sí? Puede dar convulsiones y fíjense, los síntomas B, esos de los que hablamos, la fiebre, la pérdida de peso, ¿sí? La diaforesis también son bien comunes, ¿sí? Hay que evaluar, lo primero es evaluar al paciente con una tomografía, una resonancia magnética, ¿sí? Y en la tomografía y en la resonancia magnética vamos a ver, ¿sí? Dependiendo de cuál sea el estudio, ¿sí? El tumor se expresa con distintas tonalidades. Por ejemplo, en una tomografía simple, ¿sí? Que es la que tenemos acá, ¿sí? El tumor, que es el que tiene el asterisco, ¿sí? Se ve isodenso, es decir, se ve de la misma densidad que el resto del cerebro. Y lo que se ve más negrito, en realidad, es el edema cerebral. O sea, lo que se ve más notable es el edema cerebral. Cuando le ponemos contraste, el tumor realza, ¿sí? Y el edema se sigue viendo de color negro. Entonces, esto es importante verlo con la gente que sabe ver esto, o sea, con los radiólogos, con los imagenólogos, ¿sí? Porque el linfoma tiene estas características de realce especiales que permiten sospechar del diagnóstico. Casi siempre lo que hacemos es una resonancia magnética y en la resonancia también pasa algo similar, ¿sí? El tumor es iso o hipointenso, vean que casi tiene la misma densidad que el resto del cerebro y lo que se ve muy notable es el edema, lo blanco, ¿sí? Y cuando le ponen un contraste que se llama gadolíneo a la resonancia, pues el tumor, veanlo, antes no realzaba y aquí ya realza, ¿sí? Entonces todo esto es importante verlo con el radiólogo, con el imagenólogo, ¿sí? Puede haber una sola lesión o pueden ser muchas lesiones, eso no nos ayuda al diagnóstico, ¿sí? Pero las lesiones usualmente son mayores de 4 centímetros, eso es lo usual. Lesiones más pequeñas generalmente son infecciosas, pero no es una regla, ¿sí? Puede afectar múltiples sitios en el cerebro, ¿sí? Lo que casi no le gusta es afectar la fosa posterior, es decir, cerebelo, fosa posterior, médula espinal. Eso es algo muy raro. Cuando el paciente tiene afección de esos sitios, pues pensamos que tenga toxoplasma o que tenga otras cosas diferentes, no precisamente un linfoma cerebral, ¿sí? Le hacemos una punción para obtener líquido cefalorraquídeo, ¿sí? En el líquido cefalorraquídeo podemos encontrarnos esto, linfocitos malos, es decir, linfocitos anormales, linfocitos neoplásicos. Pero no es lo habitual, fíjense que eso se ve nada más en el 25% de los casos, ¿sí? Y luego al verlos, el hematólogo no puede saber
si eso es maligno o no. O sea, con verlos, aunque los vea feos, no puedo decir si son neoplásicos o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque una infección también va a dar linfocitos ahí en el líquido del cerebro, en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y muchas veces son linfocitos reactivos, es decir, están respondiendo a la infección, igual van a estar feos. Entonces, por la apariencia, uno no puede decir estos linfocitos son malignos o no son malignos. Van a estar ahí, ¿sí? Pero uno no puede distinguir si son malignos o reactivos, pues, ¿sí? Le hacemos también un citoquímico en donde vemos las proteínas altas, la glucosa baja, pero eso tampoco nos ayuda al diagnóstico, porque muchas de las infecciones también lo hacen, la tuberculosis, por ejemplo, ¿sí? Entonces no nos ayuda mucho al diagnóstico tampoco, ¿sí? Lo que sí nos puede ayudar es hacerle una citometría de flujo a líquido, que es un estudio muy especial, o sea, no en todos lados tienen un citómetro de flujo, ¿sí? Pero haciéndole una citometría de líquido podemos ver estas células, ¿qué son? Si linfocitos B o linfocitos T. Resulta que en el cerebro lo normal es tener linfocitos T. ¿Y este linfoma de qué linfocitos es? ¿Se acuerdan? B. Entonces, si encontramos linfocitos B, que estos sean B, pues eso pinta para que eso sea una neoplasia. Porque si fueran linfocitos residentes normales de líquido, ¿sí? Serían T. ¿Sí? Entonces ahí ya nos puede ayudar al diagnóstico. Se puede medir esto, CD23 soluble. En realidad aquí en México eso no se hace, o sea, no se tiene la forma de medirlo, pero en algunos estudios, sobre todo protocolos clínicos, se ha medido, ¿sí? Y este CD23 soluble es un factor que viene de los linfocitos B. Entonces es como un subrogado de la presencia de linfocitos B, ¿sí? Su presencia tiene una sensibilidad y una especificidad pues más o menos buenas para el diagnóstico del linfoma, pero es algo que solamente se hace actualmente como parte de estudios clínicos, no en la práctica diaria, ¿sí? Y lo que sí se hace en la práctica diaria, pero no en todos los centros, es hacer un PCR para el virus Epstein-Barr. Si se acuerdan, el Epstein-Barr está presente en todos los casos, el 100% de los casos. Entonces nos ayuda al diagnóstico. Si está presente el Epstein-Barr, nos puede ayudar al diagnóstico de que se trate de un linfoma cerebral, ¿sí? Tan es así que fíjense que hay un grupo que se llama grupo ECOG, ¿sí? Que ha sugerido que podemos no hacerle biopsia al paciente. O sea, ya les dije hace rato que el diagnóstico de un linfoma requiere biopsia siempre. Pero aquí en el cerebro pues está más difícil hacer una biopsia, ¿sí? Entonces, este grupo europeo, ¿sí? El grupo ECOG, dice que esto del PCR en el líquido cefalorraquídeo tiene una especificidad tan alta de 100%, ¿sí? Que si el paciente no tiene toxoplasma, o sea, ya lo descartaron, y tiene una resonancia y una tomografía compatibles con ese reforzamiento y el edema y todo lo que hace ratito les enseñé, ¿sí? Y tiene este PCR positivo en el líquido cefalorraquídeo para el DNA del Epstein-Barr, ¿sí? Eso es suficiente para decir que ese paciente tenga linfoma sin necesidad de hacerle la biopsia, ¿sí? O sea, tan es así. Pero bueno, actualmente se considera que el estándar de diagnóstico es la biopsia. O sea, no hay otra forma de hacer la biopsia, de hacer el diagnóstico, así ya el estándar de oro, pues, ¿sí? Se puede intentar un SPECT, ¿sí? Con radionúclidos como el talio, el cestamibi, que también es muy sensible, pero desgraciadamente es poco específico. Sin embargo, en el caso del diagnóstico diferencial con toxoplasma nos ayuda, porque el toxo generalmente no capta el radionúclido, y en cambio el linfoma sí, pero tampoco es la regla, ¿sí? Entonces el diagnóstico definitivo se hace con una biopsia cerebral. Para esto se hacen bajo procedimientos de estereotaxia, que es una tecnología que no está disponible en todos los sitios, ¿sí? De hecho, de los institutos nacionales, ¿sí? El único que lo tiene es el Instituto Nacional de Neurología, ¿sí? Entonces es una tecnología limitada, se requiere alguien entrenado para esto, ¿sí? Y no todos los casos da diagnóstico. O sea, solamente en el 88% de los casos, en los mejores centros, hay diagnóstico. En el resto, pues no le atinan, ¿sí? O es tejido necrótico, o no sé, ¿sí? O sea, a veces no siempre da el diagnóstico, ¿sí? Es un procedimiento que en manos expertas, pues casi no, es muy seguro, pues casi no da mortalidad ni morbilidad, ¿sí? Pero es lo único que nos pudiera ayudar para el diagnóstico diferencial de muchas cosas. Es el estándar de oro, pues, ¿sí? Esto es nada más unas palabras porque sucede que cuando un paciente tiene un síndrome craniohipertensivo, en este caso pues por una infección como el toxoplasma o un linfoma cerebral, ¿sí? Pues lo primero que hacemos muchos es ponerle esteroide, ¿sí? Y el esteroide, la dexametasona, nos complica mucho el diagnóstico de un linfoma, ¿sí? Entonces se recomienda que antes de que nosotros le pongamos dexametasona al paciente, esteroide pues, ¿sí? Le hagamos los estudios de imagen y si se puede la biopsia, si lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que obviamente el uso de la dexametasona no quita el tumor, o sea, no lo quita para empezar, ¿sí? Pero sí modifica su expresión, ¿sí?
lo que hace es modificar la expresión del edema cerebral. Entonces, ese patrón de reforzamiento y que con el contraste de la tomografía y de la resonancia ya no es igual después de que le pusieron la dexametasona al paciente. Entonces ya el radiólogo ya empieza ahí también a no atinarle, pues porque nosotros le pusimos un tratamiento de esteroide antes, ¿sí? El esteroide induce muerte celular de las células de linfoma. Entonces, cuando le tomamos la biopsia, a lo mejor lo único que nos encontramos es necrosis y ya no nos ayuda al diagnóstico porque ya le pusimos esteroide, ¿sí? Entonces, no quita la neoplasia, pero sí nos dificulta bastante hacer el diagnóstico, ¿sí? Y luego a veces cuesta tanto trabajo que le hagan la biopsia estereotáxica al paciente que cuando se la hacen, pues está en ese porcentaje de donde no da resultados útiles porque ya se le puso el esteroide, ¿sí? Entonces, los expertos dicen, ¿sí?, que en ausencia de herniación cerebral, o sea, a menos que el paciente ya se nos esté herniando, ¿sí?, que eso se puede ver en una tomografía, ¿sí?, es mejor no darle esteroides hasta no haber hecho antes la evaluación completa de la masa cerebral, o sea, haberle hecho las imágenes de menos, ¿sí?, la punción lumbar, ¿sí?, y si se puede, ¿sí?, pues incluso la biopsia antes de ponerle los esteroides, ¿sí? Y bueno, si con los otros linfomas no se han puesto de acuerdo cuál es el mejor tratamiento, en este que es un poquito más raro, pues menos, ¿sí? Entonces, igual no hay un tratamiento óptimo, estos pacientes se mueren, sí se mueren, pero la causa de muerte generalmente no es el linfoma, o sea, ahí no le pueden echar la culpa al hematólogo, ¿sí? No, aquí la causa de muerte casi siempre es las infecciones oportunistas. Acuérdense, son pacientes que tienen un estado de inmunosupresión severa, CD4 en general muy bajitos, menores de 50, entonces de lo que se mueren primero antes de que se mueran del linfoma es de las infecciones oportunistas, ¿sí? Entonces, si se mueren de infecciones oportunistas, lo primero que hay que hacer es modificarles o iniciarles el tratamiento antirretroviral, pues para mejorar el estado de inmunosupresión, ¿sí?, y tratarles las infecciones oportunistas antes que todo, o sea, tratarlas o darles profilaxis, ¿sí? Después de esto, pues se le puede dar tratamiento al linfoma, pero como quiera el pronóstico es malo. Vean, sin tratamiento el paciente vive entre 1 y 3 meses, con tratamiento, pues el paciente vive más o menos de 3 a 5 meses, o sea, tampoco es mucho, ¿sí? Estos pacientes en general siempre les va mal, ¿sí? Pero por fortuna ya tenemos que cada vez se hacen más estudios en estos pacientes. Este que está aquí arriba es el tratamiento inicial que se les daba a estos enfermos hace algunos años, ¿sí? Era una combinación de metrotexate, quimioterapia y radioterapia, ¿sí? Fíjense, lograba respuestas muy buenas, ¿sí?, del 85% de los casos, o sea, el tumor se iba, pero el paciente como quiera se moría, 3.5 meses y goodbye, ¿sí? Entonces, ese era era un tratamiento muy tóxico, o sea, demasiado agresivo para estos pacientes que de por sí ya estaban mal, ¿sí? Entonces, ya no se usa. Lo que se usa en la actualidad es el puro metrotexate. Luego se dieron cuenta de que todo esto, lo único que en realidad servía era el metrotexate y la radiación. Sin embargo, la radiación es muy tóxica, deja al paciente muy mal, con secuelas importantes, entonces la dejamos hasta el último sitio. Lo que hacemos en general es darle pues el metrotexate en dosis altas, ¿sí?, que logra respuestas completas en casi la mitad de los casos, y el paciente vive más, 19 meses, o sea, casi ajusta a los 2 años de vida, ¿sí? Y actualmente se está llevando a cabo estudios con este tratamiento, temozolomida y rituximab, ¿sí? Y parece ser que esto va a mejorar los resultados en estos pacientes. Pero acuérdense, no se mueren del linfoma, se mueren de las infecciones oportunistas. Entonces, es lo primero que hay que tratar son las infecciones oportunistas en estos pacientes. Si decidimos no hacerle nada, pues entonces se le puede dar radiación y esteroides, es un tratamiento paliativo simplemente, ¿sí? Y bueno, creo que estas ya son las últimas diapositivas, ya son como 2 o 3 diapositivas más, y simplemente es para mencionarles un linfoma bien raro, ¿sí? Se llama linfoma primario de las cavidades serosas, ¿sí? Las cavidades serosas son, pues, peritoneo, pleura, pericardio, y entonces este linfoma no da bola, o sea, no da tumor, ¿sí? Lo que hace son derrames, ¿sí? Entonces, este es un linfoma raro, predomina francamente en los hombres que tienen VIH, ¿sí? Siempre se relaciona al herpes virus humano tipo 8 y la mayoría también tienen al virus Epstein-Barr, nada más que aquí el Epstein-Barr no es el culpable, aquí el culpable es el herpes virus humano tipo 8, ¿sí? Y como les decía, pues afecta a las serosas, pero ya también se han descrito en reportes de casos pacientes que también tienen afección sinovial, ¿sí? Es decir, en articulaciones, ¿sí? Y hasta en meninges,
¿sí? Y nosotros recientemente tuvimos aquí un caso en donde le encontramos células de este tipo de linfoma en el cerebro, o sea, afecta meninges. Y eso es algo que está poco descrito en realidad, ¿sí? Pero bueno, quedémonos con que afecta las cavidades serosas, ¿sí? Pero no se olviden que puede afectar en otros sitios. Incluso puede haber formas extracavitarias, o sea, muy raras, pero las puede haber, ¿sí? Este linfoma pone en jaque a los patólogos, ¿sí? Porque cuando le toman la biopsia, ¿sí? El linfoma no pinta ni para linfocitos T ni para linfocitos B. Entonces lo clásico es que el patólogo que no está muy entrenado en estas cosas nos diga, es un linfoma inclasificable, o sea, no saben ni por dónde anda la cosa. Son linfocitos pero no saben de dónde vinieron, ¿sí? Porque no pinta ni para B y no pinta ni para T en la inmunistoquímica, ¿sí? Entonces los linfomas los debe de ver un hematopatólogo, es un especialista en esto, porque son difíciles de diagnosticar. Y cuando los ve ya el hematopatólogo, pues resulta que tiene marcadores bien diferentes a los linfocitos T y a los linfocitos B. De hecho, tiene marcadores como si fuera célula plasmática, CD38, CD138, y el herpes virus humano tipo 8 resulta positivo, ¿sí? Todos son estadio 4. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque afectan órganos extralinfáticos. Y acuérdense que cuando afecta órganos extralinfáticos es un estadio 4. ¿Sí? El pronóstico es bien malo. Vean, sin tratamiento 2-3 meses, con tratamiento 6 meses, o sea, son linfomas muy agresivos. Se consideran que no responden al tratamiento con quimioterapia, o sea, no son quimiosensibles, ¿sí? El mejor tratamiento, lo mismo es empezar la terapia antirretroviral, ¿sí? Parece ser que empezándoles el tratamiento antirretroviral el paciente tiene mejor control de esos virus, que son los que en realidad le están ocasionando la neoplasia, y eso genera mejor supervivencia en estos pacientes, ¿sí? Profilaxis contra oportunistas, ¿sí? De ser posible, incluir al paciente en un estudio clínico, pero como eso no siempre es posible, entonces se han intentado muchos tipos de quimioterapia, vean, todos estos, ¿sí? Pero en realidad no hay un tratamiento estándar, o sea, a estos pacientes no les va muy bien, ¿sí? Se han intentado otros tratamientos experimentales o bien un tratamiento paliativo simplemente con radiación. Y bueno, es todo. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta de esto de los linfomas. Es un panorama general, ¿sí? De los linfomas más comunes, porque en realidad hay otros menos comunes.